con contenido biliar. Y acá vemos en el gráfico donde reportaron la proporción de pacientes que tuvieron síndrome hepatorenal, diagnóstico clínico por historia clínica, comparado con los que no tuvieron. Y vemos que los que tuvieron hepatorenal tuvieron un 85% de ellos, se les encontró esta patología de nefropatía por cilindros biliares, y solamente se encontró en 42% de los cuales no tenían síndrome hepatorenal. Entonces eso sugiere que por ahí podría haber una relación, pero ojo que es un estudio de autopsia que tiene muchas limitaciones. Pero eso pues ha generado la controversia en estos pacientes. Ahora, si eso es cierto, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Que bilirrubina es tóxica para el riñón? Bueno, es todo lo contrario. Esta es una serie de evidencias en estudios en animales, en los 4 primeros modelos animales de nefrotoxicidad por cisplatina, por ciclosporina, modelo de rhabdomiolisis y un modelo de isquemia de reperfusión. En todos esos modelos se ha demostrado que la bilirrubina tiene un valor antioxidante, como vemos aquí, y es protector del riñón. Hay también un estudio epidemiológico en pacientes trasplantados donde se demuestra mayor sobrevida del injerto renal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si bilirrubina es algo bueno. Bueno, lo que sucede es que los ácidos biliares probablemente son las moléculas tubulotóxicas en esta condición. El ácido cólico, el ácido quenóxido-oxicólico. Este es un reporte en estudios animales donde tomaron ratones en los cuales se le hizo el knockout del receptor de ácido biliar, que es el Farneson receptor, comparado con ratones normales. El modelo de falla renal es el modelo de ligadura del conducto biliar común. Y como vemos acá, los animales que no tenían receptores de los ácidos biliares desarrollaron un daño tubular menos pronunciado comparado con los animales normales, ¿no? Es un estudio de Fickert en Austria. Entonces, por ahí podría ser la patogénesis de estos pacientes. No, vayamos ahora al diagnóstico. Hemos hablado más o menos de la fisiopatología. Evidentemente es un problema hemodinámico, está relacionado, si es algo de la vasodilatación explácnica o el reflejo hepatorrenal es discutible, pero hemos mencionado que existen otros factores cardíacos, pulmonares, de compartimiento abdominal y lo que mencioné de la nefropatía colémica. Vayamos ahora al diagnóstico. Entonces, lo que tratamos de hacer en estos pacientes es básicamente diferenciar si este paciente tiene una azotemia prerrenal, una necrosis tubular aguda, un síndrome hepatorenal o otra posibilidad, glomerulonefritis, obstrucción, etc. ¿Ok? Entonces, lo que uno trata de hacer en este tipo de pacientes es tratar de separar estos diagnósticos que no son hepatorenal, porque esos diagnósticos van a ser manejados de otra manera, ¿no? Solamente los pacientes con síndrome hepatorenal tienen un tratamiento específico que no se aplica en ninguna otra forma. Por eso es que hacemos el esfuerzo de obtener el diagnóstico. Si no, no tendría ningún sentido. Ahora, ¿cómo llegamos a ese diagnóstico? Utilizamos los criterios del Club Internacional de Ascitis y en base a eso tratamos de llegar. Pero la pregunta es tratar de diferenciar si este paciente tiene o no tiene hepatorenal. Pero ¿es posible esta dicotomía de ser absolutamente una situación blanco-negro? Es lo que les voy a presentar el día de hoy. Veamos esos criterios del Club Internacional de Ascitis. ¿Ok? Básicamente estamos hablando que de acuerdo a los criterios, el primer paso es determinar si la insuficiencia renal aguda puede ser revertida con expansión de volumen. ¿Y qué es lo que dice? Dice que si el paciente no mejora la función renal después de 48 horas de expansión del volumen con albúmina de 1 gramo por kilogramo de peso, y la suspensión de los diuréticos, entonces recién uno puede pensar que es hepatorrenal. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa hacen estos pacientes? Solamente les da albúmina. No hay ninguna indicación en los criterios de que se le mida la presión venosa central o que se le mide la vena cava inferior. Eso es algo que está estandarizado. A todos le damos lo mismo. Eso es lo que nos dice el Club de Ascitis. Ahora, ¿nosotros qué hacemos estos pacientes? Obviamente hay que tener una buena historia clínica, historia de la ingesta, diuréticos. Estos pacientes están tomando lactulosa, diuréticos, etcétera. Se le hace un examen físico para ver el estado de volumen, de ascitis, si tiene efusión pleural, hidrotórax, etcétera. Se les paramos los diuréticos o no, hay que ver el estado de volumen. Se les paran los bloqueadores no selectivos, beta bloqueadores no selectivos. Y bueno, el libro dice que hay que dar el volumen, ¿no? Pero eso es lo que quisiera yo poner en discusión. Pero una vez que llegamos a este paso, la pregunta es, bueno, si el paciente le damos albúmina y el paciente mejora, entonces la conclusión retrospectiva es que el paciente simplemente tuvo azotemia prerrenal. Pero en la mayoría de los casos, donde el nefrólogo está involucrado, es una creatinina que es estable o está peor.
Entonces, en ese caso estamos enfrentándonos a un paciente que tiene insuficiencia renal aguda en cirrosis refractaria a expansión de volumen. Y de ahí hacia dónde nos vamos. Pero antes de llegar a ese paso, quiero discutir esta situación de darles albúmina a todos, ¿no? Hicimos una evaluación, este es un estudio que lo dirigió Dr. Terrell Huggins y mi amigo Neten Caracalla, donde estábamos en Carolina del Sur. Pacientes hospitalizados con cirrosis injuria renal aguda, en los cuales el equipo de piso le hizo el diagnóstico de síndrome hepatorenal. Y en ese momento llamaron al equipo de POCUS que teníamos en ese momento para hacer una evaluación del estado de volumen. Y básicamente clasificamos a los pacientes de acuerdo al diámetro de la vena cava inferior, la colapsabilidad. Los clasificamos en pacientes que sean hipovolémicos, euvolémicos, hipervolémicos o que tengan compartimiento abdominal. Y como ven acá, una distribución muy equitativa de pacientes, 15 de los 43 estaban hipovolémicos, acá tenemos 11 de los 53 estaban hipervolémicos, ya con una vena cava distendida y no colapsable. Entonces, esta noción de que todos deben ser recibidos y manejados de la misma manera podría no ser recomendada en muchos casos. Nosotros tratamos de hacer la administración de volumen, puede ser 1, 2, hasta 3 días si es necesario, pero a veces es 0, a veces de arranque el paciente, ese concepto de quitarles diuréticos, personalmente y en base a lo que hemos estudiado hasta el momento, me parece que no se aplica y no es adecuada para todos los pacientes. Y bueno, nosotros hicimos recomendaciones de darle fluido, darle diurético, hacerle paracentesis dependiendo de los hallazgos de POCUS, y el 23% mejoraron a corto plazo con esta intervención. Estamos tratando de hacer un estudio a larga escala. En este momento esperamos poder iniciarlo el año 2021. Ahora, vamos a los criterios. Vamos a suponer este paciente, le evaluaste, le hicimos POCUS y necesitaba alúmina, le dimos 2 días y no ha mejorado. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos un paciente que ha sido refractario volumen, vamos a los criterios. Los criterios dicen no shock, no hay exposición reciente a medicamento nefrotóxico, no tiene proteinuria, no tiene hematuria. Ok. Ahora, lo que es importante mencionar que estos criterios no incluyen aspectos fenotípicos del síndrome hepatorenal que son muy importantes. Perdón. Número 1, esto que dice no shock. La presión baja, normalmente los cirróticos pueden una presión de 94/43, eso es baja. ¿A qué llamamos baja? Realmente eso es muy variable, eso a veces depende del médico tratante, en qué momento decide iniciar vasopresores. ¿Y qué sucede si la presión arterial media es 90? Si tenemos un paciente que tiene una presión de 155/81, ese paciente podría ser hepatorenal. A mi juicio, el paciente que no encaja para nada en hepatorenal. Sin embargo, ese criterio no está considerado por el club de ascitis. Dicen no exposición reciente de medicamentos nefrotóxicos, pero la realidad es que el 80% de estos pacientes hospitalizados están recibiendo vancomicina, están recibiendo ciprofloxacina, y uno no puede tener la certeza de que estos medicamentos no están causando algún problema, ¿no? Entonces es muy fácil ponerlo en el criterio, aplicarlo es otra cosa. Ahora, dice no hematuria más de 50, pero eso quiere decir que si tienes entre 10 a 49 glóbulos rojos por campo, ¿eso sí es normal o es aceptable? Porque eso podría ser hematuria glomerular. Si el paciente tiene una sonda de Foley o no la tiene, eso puede variar la hematuria. ¿Qué pasa si el paciente tiene insuficiencia, tiene glomerulopatía por IgA, que es algo relativamente común en cirróticos? ¿Cómo manejamos ese factor? Proteinuria basal, ¿no? El paciente puede tener proteinuria por años antes de presentarse, y eso cómo lo vamos a manejar. Leucocituria ni siquiera es parte de los criterios. Entonces me parece que hay situaciones en las cuales nos quedamos en el limbo. No existe nada respecto de sedimento urinario. ¿Qué hacemos con los cilindros granulosos? Recuerden que en el reporte de Papert en el año 59 se reportaron cierta cantidad. No tenemos una idea clara de cuánto es suficiente como para declararlo como necrosis tubular aguda. El sodio urinario no está en los criterios, estuvo en los criterios originales en el año 97, pero el club de ascitis decidió removerlo porque de acuerdo a ellos no era necesario, lo cual yo personalmente no estoy de acuerdo. Me parece que un paciente con cirrosis y enfermedad renal con un sodio urinario de 53 no puede tener síndrome hepatorenal. Estamos hablando de una fisiopatología muy distinta. Así que me parece que es importante considerarlo como un factor de descarte. Presión intraabdominal mayor de 25 no está tampoco como criterio,
hiponatremia o liguria, sabemos que son aspectos fenotípicos clásicos de hepato renal, han sido removidos completamente por el club de CITES. Bueno, veamos acá un poco más de la fracción de expresión de sodio. Este reporte de Hani Wadey en el año 2016, en 88 pacientes. Número 1 demostró en el lado izquierdo, como ustedes ven acá, sensibilidad especificidad de la fracción excrecional de sodio menor de 1%, es básicamente como tirar una moneda al aire. No sirve para nada para confirmar el diagnóstico. O sea, uno tiene que tener un FENA, una fracción de excreción de sodio baja, pero el hecho que sea bajo no te descarta que puede ser necrosis tubular aguda, puede ser prerrenal, azotemia o hepatorrenal. En el mismo reporte, ellos hicieron biopsia de renal de 88 pacientes, que eran pacientes que estaban siendo evaluados para ver si le daban un trasplante hepático solo o les daban trasplante hepático más trasplante renal. Y en ese estudio, como ustedes ven acá, la fracción excreción de sodio de los hepatorrenales, todos eran menos 1%, pero los hepatorrenales estaban más concentrados por menos del 0.2%. Entonces, si uno mira esta fracción, tal vez, pero aún en ese caso, vemos que hay muchos pacientes con otros diagnósticos que también pueden estar en ese rango. Eso habla pues de la limitación de la fracción de expresión de sodio para distinguir. Por esa razón hay muchos grupos en el mundo que están buscando biomarcadores. Tenemos acá un reporte en España, otro reporte en los Estados Unidos donde han mirado al NGAL. Y bueno, hay estudios que promete ser más elevado en pacientes con necrosis tubular aguda, pero nuevamente tenemos mucha situación en la cual el ENGA no discrimina realmente bien comparado con otras entidades. Por eso es que Justin Belcher publicó en el año 2014 un enfoque donde puede juntar muchos biomarcadores usando ENGAL, interleuquina 18, etcétera, etcétera, y todos juntos podrían tal vez ser más precisos en determinar quién tiene necrosis tubular aguda. Pero esos exámenes no están al alcance de uso clínico el día de hoy. Otro pequeño comentario muy breve en cuanto a la ecografía renal que nosotros vemos con frecuencia. Pacientes, como ven aquí, tenemos un riñón que está completamente cubierto de ascitis. Entonces es importante saber que la ascitis, el fluido, genera un incremento artificial de la ecogenicidad del riñón. Entonces en este paciente uno no puede hacer ninguna conclusión de la ecogenicidad parenquimal. Entonces realmente la ecografía normal es algo que no es tan fácil determinar en pacientes con ascitis, algo que lo comentamos siempre porque a veces hay reportes que están equivocados. Ahora, cuando uno hace un diagnóstico médico, uno siempre tiene que volver a la historia clínica y al contexto. El contexto significa qué factores desencadenantes conocemos que puedan causar síndrome hepatorrenal. Estamos hablando de la peritonitis bacteriana espontánea, definitivamente la mejor estudiada. Este es un reporte en Barcelona, donde tenemos 33% de pacientes que tenían peritonitis desarrollaron hepatorrenal. Acá tenemos un reporte en el cual se le dio profilaxis de peritonitis con norfloxacina en este grupo de 68 pacientes, y que vemos acá que los pacientes que recibieron profilaxis y tuvieron menos peritonitis tuvieron una incidencia menor de síndrome hepatorrenal a largo plazo. Otros reportes han encontrado sangrado gastrointestinal como el segundo factor desencadenante, y acá tenemos uno de los pocos reportes donde paracentesis es mencionada como factor desencadenante. Pero yo les reitero que definitivamente peritonitis y cualquier otra infección bacteriana están a la cabeza como factor desencadenante seguido de sangrado gastrointestinal. Y esto nosotros lo vemos con frecuencia, que se hace diagnóstico equivocado. Yo les he presentado todos los problemas que tenemos con los criterios del club de ascitis, y eso se refleja en la práctica el día de hoy. Acá tenemos dos reportes, uno en Canadá y otro que nosotros lo hicimos en Carolina del Sur, donde comparamos los diagnósticos codificados en la historia clínica con lo que nosotros revisamos manualmente historia por historia, y encontramos que entre el 40 al 60% de los casos hay un error en el diagnóstico que se llama cualquier paciente